esperar 2 minutos más y comenzamos. Comenzamos la clase. Estamos en horario, así que vamos a comenzar. La doctora Guaya, bueno, ya se presentó, así que antes vamos a comenzar con el tema, la segunda parte de los derechos y deberes de las partes, en este caso lo que corresponde al empleador. Así que, bueno, la doctora va a exponer, yo al final le voy a exponer el tema del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es un tema también que trae algunas cositas con los decretos reglamentarios y demás. Bueno, la escuchamos, doctora. Bueno, chicos, buenas tardes a los que se han incorporado recién. Vamos a hablar sobre los deberes y los derechos que tiene el empleador. Acuérdense que la semana pasada, fundamentalmente el lunes, la profesora Ana Bracalenti explicó, acuérdense, el principio de buena fe, cómo tenía que regir tanto activa como pasivamente, es decir, tanto para ambos sujetos, que tienen que comportarse de buena fe, lo que se requiere de un buen trabajador, de un buen empleador, que fundamentalmente en el derecho laboral los principios de solidaridad, de colaboración priman por sobre todas las cosas. Entonces, cuando uno tiene que analizar estas obligaciones y estos deberes y derechos que tienen ambas partes y que, como ella bien dijo, son el anverso y el reverso de la misma moneda, ¿qué significa? Que si yo tengo un derecho, el otro tiene una obligación que cumplir. Significa inclusive que a veces, la mayor parte, cuando se producen cuestiones digamos, difíciles de valorar en el tema de un despido, que tenemos que a veces darnos cuenta si hubo un despido injustificado o no, por los incumplimientos de estos deberes y derechos, estas cuestiones de la buena fe, de la colaboración, de la solidaridad, son pautas que muchas veces se tienen en cuenta al valorar estas conductas. ¿Por qué? Porque justamente todo este amparaje de derechos y deberes tiene que ver con eso. Vivimos en una comunidad, trabajamos en una comunidad laboral, estamos muchas horas expuestos, poniendo nuestro trabajo, y por lo tanto, el mero incumplimiento, chicos, es imposible que sea sancionado o que sea, digamos, tomado en cuenta como una gran falta. Es decir, eso lo vamos a ver después en el tema de las medidas disciplinarias. Pero fundamentalmente, como le decía el doctor la semana pasada, ese establecimiento, esa empresa necesita que alguien lo organice, necesita que alguien lo ponga en condiciones y que establezca la forma de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el empleador? El empleador tiene una facultad para organizar la empresa, para dirigirla, para reglamentarla, para establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar, de qué manera se van a llevar a cabo las prestaciones de trabajo por parte de los operarios, de los trabajadores. Por supuesto, siempre esto no es absoluto, es una facultad que tiene de organización en la cual el empleador tendrá que tener en cuenta las pautas convencionales, los convenios colectivos, las cuestiones reglamentarias, las cuestiones legales, y siempre esta facultad de dirigir y organizar la empresa es en función a, fundamentalmente, el interés y el carácter funcional que tiene la empresa y el interés de la mejor productividad. Ustedes pónganse en cuenta que yo no puedo organizar la empresa y a lo mejor de una manera arbitraria o de una manera ilegítima disponer del trabajo o inmiscuirme en la vida y en la conducta del trabajador en horas posteriores a la prestación de la jornada. Es decir, entienden que esto es una facultad de organización interna dentro de la empresa, en donde siempre tiene como límite el respeto de las normas legales, convencionales, reglamentarias y demás. Esta facultad de organización, que tiene como norte, como yo le dije, de carácter colectivo y fundamentalmente lograr la mejor productividad y obtener un mejor carácter funcional en el establecimiento, cuenta a su vez con una facultad reglamentaria y con una facultad de dirección. ¿Cuál sería la facultad reglamentaria? Ustedes conocen que muchas veces dentro de la empresa se dictan reglamentos internos. ¿Para qué? De qué manera se tiene que manejar el personal, de qué manera se tienen que pedir digamos las cosas, de qué manera ese deber es en cierta manera cómo manejarse internamente, reglamentos a lo mejor que hacen a la vestimenta, al uso del material de protección y de seguridad, que si bien son obligaciones que ya el trabajador la sabe, pero que también el empleador tiene que reglamentarla, porque ese cumplimiento es de carácter exigible,
es de carácter obligatorio porque hace también inclusive a la seguridad y al mejor funcionamiento de la empresa. Por supuesto que estas cuestiones reglamentarias, que se son, por supuesto, internas de cada empresa, no pueden establecer causales, por ejemplo, de despido que vayan en contra de lo que dice la ley de contrato de trabajo. Pero, digamos, establece cosas que tienen que ver con la vida diaria, digamos. Y en esa facultad de reglamentación se tiene que ejercer también a través de la facultad de dirección, es decir, de qué manera ese poder jerárquico que se hace sobre el trabajador se direcciona, se dirige, se lleva a la práctica y fundamentalmente teniendo en cuenta siempre las características que tiene cada trabajador, la capacitación que tiene, el grado de profesionalidad, es decir, tenemos que también tener en cuenta cada una de estas cuestiones para, digamos, respetar, ¿no? Porque esta facultad de organización, de dirección, no significa que uno establezca una cuestión, digamos, de persecución o que utilice de manera ilegítima o de manera arbitraria en contra del trabajador por X motivo. El artículo te lo dice clarito, el artículo 65, la de poder de dirección, que son esas facultades de dirección que le asisten al trabajador y que tienen que tener, como les dije antes, un carácter funcional, teniendo en cuenta los fines de la empresa a las exigencias de la producción, sin perjuicio de preservar y mejorar los derechos personales y patrimoniales del trabajador. ¿Qué significa? Que en todo este poder de dirección yo no tengo que modificarle o provocarle algún perjuicio a las condiciones del trabajador en cuanto fue contratado y para lo cual está llamado todos los días a prestar su fuerza de trabajo. Por supuesto que estos derechos o estas facultades que tiene de dirección, tiene que haber siempre una cuestión de razonabilidad, ejercer inclusive controles. Dentro de este poder de dirección se desarrollan el tema de los controles. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que en una empresa está facultada para poder ejercer controles en la salida, para poder evitar la sustracción de material o de material que se trabaja en la fábrica o de herramientas, y esos controles que ejerce el empleador son controles que inclusive no tienen que nunca afectar la dignidad del trabajador. Si es un control a la salida personal femenino, se lo tiene que realizar personal que es por supuesto femenino, y muchas veces cuando se ejerce este poder de dirección, también se cuenta la empresa con medios tecnológicos, para los cuales estos medios tecnológicos deberá estar informado el trabajador que está, digamos, vigilado y que está controlado, porque no, digamos, se afectaría también a su intimidad, ¿no? Por supuesto que los lugares de controlor son lugares comunes, ¿no? Lugares comunes en donde las personas están trabajando. Se sabe que en lugares privados, como por ejemplo cuestiones en donde van al baño y demás, en este caso no habría cámaras, por ejemplo. Y todas estas funciones de esa facultad que tiene el empleador, muchas veces son los que provocan a veces la extinción del vínculo. Muchas veces de qué manera se utiliza este poder de organización y de dirección y de contralor, hay veces que provocan lamentablemente los problemas de conducta o los problemas de incumplimientos en las conductas por parte a veces del trabajador y a veces del empleador, y que eso tiene que ser también tenido en cuenta a la hora de valorar el juez si esto causó o no causa una injuria grave, de gravedad, digamos, de una entidad suficiente como para que se produzca la extinción del vínculo. Por supuesto que todos estos controles, como les dije antes, el poder de controlar la puntualidad, la asistencia, el control en cuanto también control médico. Ustedes saben que cuando alguien pide una licencia médica, yo tengo que comunicar en forma inmediata que estoy enfermo y después acompañar los certificados médicos, pero que el empleador puede, porque como tiene como norte preservar la salud del trabajador y no pagar, digamos, porque está con licencia médica y tiene que seguir pagando los sueldos, tiene una facultad para controlar. Saben ustedes muy bien que muchas veces, no sé la realidad, pero bueno, las empresas o en la provincia, en el caso de los docentes, se les manda el médico a su casa
para hacer los controles de médico, inclusive el tema de ausentismo. Entonces, en el caso, yo tendré que justificar esa falta con el control, con el caso de los controles médicos, pero el trabajador tiene esa facultad de efectuar ese control médico porque lo que importa fundamentalmente es preservar la salud del trabajador. Con respecto al tema de los controles, y ahí me voy un poquito a contar a lo mejor casos prácticos, que si es que a ustedes les interesa, muchas veces se producen estos problemas de conducta en donde el trabajador sí comunica la falta, no acompaña el certificado, el empleador le dice intime a que se reintegre, lo intima a que se reintegre bajo percibimiento considera abandono. Entonces ahí empieza un poco la pelea, ¿no? El problemita en cuanto a ese acompañé, no acompañé el certificado. Entonces esta facultad del empleador de poder ir a controlar si el trabajador estaba realmente en su casa y con la dolencia que después le acompaña el certificado médico, es clara. Y en el caso de que se produzca un problema entre la validez del certificado médico del trabajador y la validez del control que le hace el médico auditor, va a primar siempre, en el caso de un alta, en el caso de una incapacidad, en el caso de una enfermedad, va a primar siempre lo que diga el certificado médico que acompañe el trabajador. Les quiero decir... Doctora, le interrumpo un segundito. Sí. Interrumpo un segundito. Acá hay un tema que es fundamental. Es fundamental. Es decir, en la práctica se acostumbra que el trabajador acompañe el certificado por el cual está enfermo y demás. Pero en realidad lo que surge del texto de la ley es que en base a este deber, este derecho que tiene el empleador, el trabajador, su deber primordial es comunicar que está enfermo, que tiene determinada patología. Sí. Y el que debe ejercer el control es el empleador. Si después el empleador va y le dice, mire, usted no tiene nada, él sí acompaña, tiene la obligación de acompañar su certificado y después eso se resolverá en el Ministerio de Trabajo o en sede judicial ante la discrepancia en los dos médicos. Pero fundamentalmente el deber primordial que tiene el empleador, el trabajador, perdón, es comunicar que está enfermo. Y el empleador, si quiere, porque no es... digamos, no es una obligación, ejerce el control mandando al médico patronal. Si no lo manda, bueno, le creerá al trabajador. Claro, por eso yo decía, cuando no lo manda y no ejerce ese control, que es fundamental y que tiene esa facultad, después están los problemas de que pretende que el trabajador le justifique la falta y empieza con que no lo justifica y puede inclusive a veces alegar hasta un abandono de trabajo y demás. Le quiero decir que a veces cosas que, teniendo en cuenta estas facultades y estos deberes que parecerían mínimos, o a lo mejor muy sencillos, generan en la práctica, lamentablemente, muchos problemas judiciales. ¿Por qué? Porque son cuestiones de conducta, es decir, todas estas cuestiones hacen al comportamiento que tienen las partes en su relación laboral. Y también dentro de los controles médicos, que como bien decía el doctor, estamos hablando de un caso de una enfermedad o una licencia, también es importante el control médico que tiene que hacer el empleador como un examen preocupacional, es decir, cuando se inicia la relación laboral, como también los exámenes médicos periódicos que tienen que también cumplimentarse a los fines de que, porque por supuesto, ¿qué es lo que interesa acá? Es que no se genere, no se produzca un accidente de trabajo o que no se produzca a lo largo del tiempo una enfermedad profesional producto de las tareas que realiza. Entonces ese control periódico también es muy importante y tiene que ser ejercido y es una facultad que tiene el empleador. También es otro tipo de control en el caso de una ausencia prolongada, donde ha habido una enfermedad, ya sea por accidente o por una enfermedad inculpable, cuando se reincorpora, también es importante ese control médico y también es importante el control médico que se hace al finalizar la relación laboral, cuando se produce la extinción, porque ustedes saben muy bien que producida la extinción de la relación laboral, pueden inclusive venir reclamos por accidentes o por enfermedades profesionales posteriores a la extinción del vínculo. Entonces, ¿qué quiero decirle? Como bien dijo el doctor Pastorino, es importante que el empleador ejerza ese tipo de control. En el caso de la mujer cuando está embarazada, que se le acompaña el certificado, que debe acompañar el certificado médico en donde establece la fecha probable de parto y se comunica, digamos, para el día de mañana el tema de las licencias y demás.
Entonces, quiero que ustedes entiendan de que todo esto hace a una cuestión de conductas. Y el artículo 66, cuando en este caso dentro de las facultades que tiene de dirección, de organización, entra a jugar algo muy importante que es lo que se llama el ius variandi, que el artículo 66 de la ley establece, modificado por la 26.088, que dice que el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma o modalidad de la prestación del trabajo, tanto que esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen un perjuicio material ni moral al trabajador. Por supuesto que es un poco lo que le dije antes, ese poder de administración, esa facultad que tiene que ser ejercida respetando ciertos límites, y tiene que inclusive no hay, digamos, ningún obstáculo a que el empleador pueda variar en cierta manera las condiciones del contrato. ¿Y cuál es el límite acá más importante? Es que no se pueden variar las condiciones esenciales, como por ejemplo remuneración. Yo no puedo modificarle las tareas y provocarle una merma en la remuneración. No puedo tampoco modificar la categoría que tiene el trabajador, que son cuestiones esenciales al contrato de trabajo. Por supuesto que este ius variandi, que es lo que se llama y que es lo que dice el artículo 68, es una facultad que el empleador ejerce de manera unilateral. No necesita el consentimiento del trabajador para producir estos cambios. Siempre tiene que estar como, digamos, como norte, que no se tiene que afectar ninguna cuestión patrimonial ni moral del trabajador. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque este ius variandi, ¿qué puede suceder? Puede suceder que se torne ilegítimo, que se torne abusivo, y en donde sí, habiéndose afectado estas características esenciales del contrato de trabajo o afectándose bienes patrimoniales y o morales del trabajador, le provoca un perjuicio, y ahí la cosa, digamos, tiene en este caso el trabajador digamos, la ley brinda una opción de poder considerarse despedido previa intimación para que esas condiciones se reviertan, esa decisión que tomó el empleador se revierta, la modifique porque me causa un perjuicio, o bien inicio un proceso sumario, no se extingue el vínculo laboral, se inicia un proceso sumario donde se le solicita al juez a que se le ordene que se vuelvan atrás esas medidas adoptadas, bajo percibimiento de poder considerarse despedido. Pero le quiero decir que ese ius variandi no puede afectar, digamos, la dignidad del trabajador. Y en este caso es es un ejercicio que se ejerce a veces. Por supuesto, no hay que provocar ningún tipo de discriminación, no se puede utilizar este ius variandi para cuestiones disciplinarias, porque ahí es cuando lo convierte en ilegítimo, ¿no? Lo convierte en arbitrario. Y también profesora, en el trabajo esto genera... Sí, perdón. Disculpe que la interrumpa, sí. Nora Ponteprimo le habla. Una pregunta, obviamente, el ius variandi lo que debe respetar es el orden público laboral. O sea, si hay una variación del trabajo y a la persona se le da, por ejemplo, una mayor categoría con una mejor remuneración, disculpe la pregunta, a lo mejor para mí... o sea, el tema de la categoría y el tema de la mejor remuneración depende de la situación, porque si, por ejemplo, yo volví por ejemplo, de un embarazo, después de una licencia por maternidad, y a mí enseguida me dan más categoría, más trabajo, la ley, cuando ustedes vean el trabajo de mujeres, van a ver que inclusive la ley presume, si no tiene el consentimiento de la trabajadora, puede ser considerada como que hay un ejercicio abusivo. ¿Por qué? Porque yo estoy volviendo con, reintegrándome después de haber sido mamá y me dan más trabajo, más categorías. Si yo no estoy de acuerdo, la ley presume que hay un acto de discriminación. Entonces tiene que estar, digamos, conforme el trabajador. Claro, acá en realidad, como vos dijiste muy bien, el orden público que tiene que ver con los derechos irrenunciables y tiene que ver inclusive con la categoría, con el sueldo, generalmente lo que no hay que hacer nunca es, digamos, disminuirlo, afectarlo, salvo casos excepcionales y puntuales, que en un caso extremo en donde haya una necesidad,
por ejemplo, en la empresa, bueno, estamos pasando un mal momento y a lo mejor se conviene y se acuerda, porque ahí está el tema, ¿no? Cuando se acuerda, cuando hay un acuerdo, se produce una innovación totalmente objetiva del contrato. Entonces, si yo antes trabajaba 8 horas y quiero trabajar 4, o me dicen, no me dan la posibilidad de trabajo 4, no hay ningún problema, pero yo tengo que ese cambio en las condiciones esenciales del contrato, que es la jornada laboral, y que ahí me va a afectar inclusive la remuneración, yo eso lo tengo que consensuar y lo tengo que inclusive tratar de llegar a un acuerdo y, digamos, si se puede homologar, mejor todavía, para estar todos tranquilos. ¿Por qué? Porque le estoy mermando. Distinto es, imagínate, quién no quiere progresar en su trabajo y quién no quiere tener un mejor sueldo, una mejor categoría. Eso no hay ningún inconveniente. Creo que nadie va a querer decir que no, excepto que esa medida sea con una cuestión que en el fondo pueda haber una cuestión discriminatoria. Por eso te dije el caso de la mujer cuando se reintegra del caso de matrimonio o embarazo, que son cosas que están en la ley, como presunciones de si no está de acuerdo, y si no estoy de acuerdo y que vuelvo a la categoría anterior. Le quiero decir, el ius variandi es legítimo, lo puede ejercer el empleador, pero con ciertos límites. Y tiene que ver con la jornada de trabajo, con las tareas, y tiene que ver inclusive con la remuneración y la categoría para el cual, supongamos, como vos dijiste, a una persona se le da una tarea para la cual no está capacitada, pero para hacerle un reemplazo. Se le tendrá que pagar en ese tiempo que dura el reemplazo, así sea transitorio, la mejor categoría por el cargo que estaba trabajando y que estaba ejerciendo. Y si eso es transitorio, después volverá a su categoría normal. Doctor, le voy a dar 2 ejemplos, a ver si lo entienden ahora. El tema es así, el tema es muy sencillo. Sí. Cuando a usted le afectan, tenga en cuenta estas 3 cosas, como le decía la doctora: la categoría, la remuneración o la jornada. En ese caso hay un ius variante, pero también hay que ver cada circunstancia en especial. Por ejemplo, le doy casos prácticos que me han tocado. Un supermercado tenía 3 sucursales, cierra 2 y se queda con una sola. Entonces, a los que estaban en la sucursal zona norte y en la zona sur, lo hacen pasar a trabajar en la sucursal centro, porque es la única manera de mantenerle el trabajo. Bueno, en ese caso, hay un ius variandi, pero que realmente está justificado, es un ejercicio razonable, ¿está claro? Ahora, distinto es si yo le digo, mire, usted trabaja en la sucursal Rosario y lo llevo a trabajar a la sucursal San Nicolás. ¿Me explico? ¿Me entiende lo que le digo? Es decir, bueno, este Exacto. es un caso. Otro caso que tuve, es decir, porque se da a todos los niveles, de un gerente de un banco que estaba en una ciudad del interior en Las Parejas. Era gerente de un banco que estaba en Las Parejas. Y de golpe, lo transfieren, le comunican que lo transfieren a un pueblito que estaba a 20 kilómetros de Las Parejas donde él vivía. Entonces, piensen que este señor, es decir, usted dice, ¿qué perdía? Y primero tenía que asumir un riesgo porque todos los días tenía que ir en auto a hacer 20, 30 minutos en pleno invierno y demás. Después de estar en una sucursal que era medianamente importante, pasa de un pueblito de mala muerte en el cual no iba a tener ningún tipo de trascendencia. En ese caso hay un ejercicio evidentemente excesivo del ius variandi. ¿Se entienden los ejemplos? ¿Para qué? Porque la doctora le explicó todo perfectamente, paso por paso. Sí. Perfecto, bueno. Muchas gracias, doctor. Inclusive puede haber, como decía el doctor, un perjuicio económico en el caso de este gerente del banco, donde tuvo que ir y bueno, le insume tiempo, pero puede ser que inclusive hasta la misma empresa quiera pagarle esos gastos, pero si esta persona no lo acepta porque eso le pierde tiempo para estar con su familia, o pierde tiempo de estudio. A mí me sucedió una vez una chica que trabajaba en un bar, y a la tarde hacía un terciario, entonces, ¿qué le cambiaron el bar? El turno mañana por el turno a la tarde, y en ese caso sí le provocaba un perjuicio a ella porque no podía seguir estudiando. Pero también el ejercicio del ius variandi hay que entenderlo, que hoy, como por ejemplo estamos en situaciones de pandemia, y que la gente ha cambiado la forma de trabajar,
Fíjense, en el mismo servicio de justicia, los empleados que estaban acostumbrados toda la vida de 7 a 1, hemos tenido todos que desdoblar, y tenemos equipos de trabajo que van de 2 a 8 de la noche, y eso ustedes pensarán que es un ejercicio abusivo de Luz Variandi. No. ¿Por qué? Porque las condiciones, las situaciones que estamos viviendo hoy por hoy hace que por una cuestión, por un tema superior que tiene que ver con la salud, con el cumplimiento del protocolo, por miles de factores, se ha tenido que tomar esa medida, ¿me entienden? Perdóname, doctora Aguada, perdóname un segundo, nada que ver con el tema, pero me sale acá en la computadora, hoy hubo problemas con el espacio de la facultad, que en 6 minutos y medio se cortaría el Zoom. Si se llega sí, a mí también me sale, sí. Bueno, si se llega a cortar, esperamos unos minutos. Nos conectamos de nuevo. Y volvemos a conectarnos, le digo para todos los chicos. Sí, a mí también me sale 6 minutos, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir, chicas, con eso? Es decir, ascenso, como vos dijiste, descenso de categoría, cambio de tarea, no habría, digamos, en ese sentido inconveniente, pero siempre en ese caso puntual, analizando el contexto, ¿no? Porque no son todos los casos que se pueden llegar a plantear iguales. La disminución del tiempo del trabajo, el aumento del tiempo de trabajo, no serían motivos esenciales del contrato como para decir, bueno, realmente, si tengo el consentimiento expreso, ningún inconveniente, y si lo tengo consensuado, bárbaro, no habría, digamos, de qué tener ningún inconveniente. En cuanto al lugar de la prestación, bueno, recién el doctor se lo explicó, y inclusive el tema de la remuneración, que ya en cierta manera lo dijimos, no se puede afectar la remuneración. Por supuesto, perdóname, doctora, te agrego una cosita. Hay convenios colectivos de algunas actividades, por ejemplo, como en el caso de los vigiladores, donde está permitido cambiar, en el convenio colectivo, cambiar el lugar de la prestación, porque piensen que los vigiladores van cambiando de objetivo, dentro de un radio determinado de kilómetros de donde vive el trabajador. Y en ese caso no habría si no me equivoco, eran 30 kilómetros, una cosa así, en el caso de los vigiladores. Y otra cosa que también, otra cosa que ahora también me acordé es, si dentro de cuando se inicia la relación laboral, y justamente las condiciones que se pactaron en el contrato era de que yo aceptaba un traslado, que yo aceptaba la posibilidad de trasladarme y que no iba a poner objeción. Es decir, ya se pactó. Del momento que ya se pactó, no podemos después venir a decir hay un ejercicio abusivo de Luz Variandi. ¿Entienden? Eso también es muy importante, porque ya y ahí juega, como yo le dije al principio, la buena fe. ¿Por qué? Porque yo ya pacté en su momento cuáles eran las condiciones del contrato, y yo ya firmé, inclusive está plasmado en el contrato o en el reglamento y demás, por lo tanto después no puedo venir a alegar que hay un ejercicio abusivo. Eso, digamos, sería, digamos, también algo para tener en cuenta importante. Entonces, ¿qué sucede? Producida esa decisión del empleador de cambiarme y afectarme esas condiciones. Como les dije anteriormente, el trabajador tiene 2 alternativas. Intimo para que el empleador revea la medida y digo por qué específicamente a mí me produce ese cambio de tareas o de remuneración, me produce un perjuicio y lo tengo que fundar, y después para que él revea la medida y en caso de que no suceda y mantenga su postura, tengo libertad para considerarme despedido. Con la modificación que se hace al artículo que les leí recién, que era el artículo 68, ¿qué le permite? Le permite, que esta fue una modificación con la 26088, se le permite al trabajador que a través de un proceso sumarísimo, en donde no se pueden innovar las condiciones y las modalidades del trabajo, le persigue el restablecimiento de esa situación anterior. ¿Me entienden lo que les quiero decir? No se innova y por lo tanto inicia un juicio sumarísimo, corto, breve, sin extinguir la relación. ¿Para qué? Para que el juez decida si acá hay o no hay un ejercicio abusivo del Luz Variandi. En el caso de que en el juicio sumarísimo haga lugar a la demanda, ¿qué me significa? Hace lugar a la demanda y, por supuesto, le ordena al empleador a que se restablezcan las condiciones anteriores.
¿Por qué? Porque consideran que hay un ejercicio abusivo del ius variandi. Y si considera que el cambio de tarea dentro del establecimiento, porque chicos, hay veces que el establecimiento va cambiando, la productividad requiere más gente en un lado que en el otro, un poco lo que también le decía el doctor, y ahí no hay un ejercicio abusivo del ius variandi. Entonces ahí en ese caso, el juez rechazaría la demanda, considera que el ius variandi es totalmente legítimo, prudente y razonable, y ahí sí, ¿qué pasa si el trabajador persiste en una postura de no concurrir y no trabajar? Y ahí tiene, si el empleador, la libertad para despedirlo con causa, porque no va a trabajar. ¿Entienden cuáles son las distintos tipos de alternativas? Pero anteriormente, lamentablemente antes con la ley, se extinguía, era el motivo de injuria para el trabajador para considerarse despedido y extinguir el vínculo. La importancia de esta modificación hace de que persista, que continúe el contrato de trabajo vigente, que la gente no pierda su fuente de trabajo, que no pierda su ingreso, y discuto de manera sumaria este tema de las condiciones. Yo no he tenido nunca, le digo sinceramente, en los años que tengo como jueza laboral, jamás he tenido un sumarísimo porque ejercicio abusivo del ius variandi. Les digo sinceramente, cuando todas estas cuestiones suceden, lamentablemente terminan en un juicio donde tenemos que valorar el despido, si es justo, es arbitrario, o fue con justa causa. Yo no he tenido jamás un ejercicio abusivo del ius variandi a través de un proceso sumarísimo. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, yo les veo las caras, como no los escucho, por ahí perfecto, díganme. clarísimo, si profe, se entiende. Si está todo ok. Inclusive, bueno, eso es importante también, el hecho de que si el 66 dice, cuando el empleador, estas medidas que están vedadas en el trabajo, existe la posibilidad de considerarse despedido sin causa, que un poco lo que le dije, reclamando todo. Y ahí viene, como yo les dije antes, como esto tiene que ver, ¿le quedó alguna duda con el temita hasta que la doctora Guaya todavía no está conectada? Acá estoy, ¿Le quedó alguna duda? Ah, está, doctora. Ah, bueno. Si está, sigue adelante. ¿Tienen alguna duda, chicos, con respecto al tema de las facultades de organización, de controles? Es claro, es cosas que son prácticamente entendibles, que hacen el funcionamiento de la empresa, que también el tema de... una cosa importante, chicos, porque cuando hay... creo que se los dije. Cuando hay medios tecnológicos o que se van a utilizar medios tecnológicos para el control de los trabajadores, vuelvo al control, también se tiene que comunicar a la autoridad de aplicación de los medios tecnológicos que se van a incorporar. Si la autoridad de aplicación no viene y no ejerce un control como le corresponde respecto a los medios que se van a utilizar, no impide que el empleador ejerza sus controles porque la autoridad de aplicación no ha venido. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora voy a ingresar en una etapa, en un tema que es el poder disciplinario que tiene el empleador. Dijimos que todo este cumplimiento de tareas, el tema de la puntualidad, el tema de la asistencia, el tema de cumplimentar las tareas como corresponde, no afectar las herramientas de trabajo, el tema del respeto, todo lo que el trabajador tiene la obligación de cuando pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, ¿qué tiene? Y cuando hay un incumplimiento o hay cuestiones de conducta que hay que modificar, que hay que tratar de revertirla, el empleador tiene una cuestión que tiene que ver con el poder disciplinario. De eso ustedes ya saben muy bien a qué me refiero, el poder disciplinario, pero para que ese poder disciplinario sea ejercido de manera, digamos, legítima, tiene que ser efectuado bajo ciertas condiciones, bajo ciertos límites. ¿Por qué? Porque justamente puedo provocar abusos, puedo caer en una situación de arbitrariedad, que puede provocar inclusive en el trabajador considerarse despedido y extinguir el vínculo. ¿Por qué? Porque si me aplican por una falta leve, por una llegada tarde, una suspensión de 3 días sin goce de sueldo, me parece que en este caso la falta leve cometida de una llegada tarde podré ser, sí, perder el presentismo,
tendré que justificar en ese momento, bueno, pero no por eso una suspensión de 3 días. ¿Entienden? El poder disciplinario que tiene el empleador tiene ciertos límites. ¿Y cuáles son esos límites? Que ante la falta cometida por el trabajador, tiene que haber una relación de contemporánea, es decir, si la situación sucedió hoy, yo no puedo dentro de un mes aplicarle una sanción, o un llamado de atención, o un apercibimiento. El único caso que podría ser que la falta ocurre hoy y que el empleador se enteró después, entonces tiene justificado que se enteró de acá un par de semanas lo que sucedió en el establecimiento, o una cuestión de conducta dentro del trabajo, o lo que fuere, se entera más tarde, entonces ahí sí esa contemporaneidad que hay, que aplica una sanción, bueno, está un poquito dilatada, digamos, ¿no? Está en el tiempo, no es contemporánea. O puede suceder que hay veces que la situación puede ser agresión, puede ser un maltrato, fue una agresión de compañero, o cuestiones de trabajo administrativo, lo que se les ocurra, genere y necesite una especie de investigación, llamarlo a que venga inclusive a personal que estuvo presente, o al mismo trabajador, a que haga su descargo, que diga qué pasó. Hablemos, qué sé yo, no sé, a mí me ha sucedido muchas veces peleas dentro del establecimiento, peleas dentro de la fábrica, agresiones, insultos, maltrato. Entonces todo esto muchas veces los maltratos y los insultos son a jefes de taller, inclusive me ha tocado al propio dueño, ¿no? Al empleador. Entonces, ante esta situación, ¿qué tenemos? La contemporaneidad y la proporcionalidad, que es lo que le dije recién. Ante una falta leve, yo no puedo aplicar una sanción más gravosa. Por supuesto que es importante que todas estas sanciones, que a veces son morales, porque hacen a que el trabajador cambie y revierta su conducta, que, bueno, listo, la llegada es tarde, 1, 2 veces te llamo la atención, te aplico un apercibimiento, ya cuando ya viene, entonces llega un momento que puede venir 1 o 2 días de suspensión. Pero esos días de suspensión tienen que ser, digamos, una sumatoria de antecedentes, no por una falta, como les dije antes, leve, va a venir una suspensión. Y también es importante el contexto en que se desarrolla, digamos, el incumplimiento en el débito laboral. Porque no es lo mismo, a lo mejor, un incumplimiento que hace un jefe de taller o que hace un jefe de personal, a un incumplimiento que hace a lo mejor un operario dentro del establecimiento, que a lo mejor es mínimo. Cuanto mayor es el rango y mayor es la jerarquía, la categoría y la responsabilidad que tiene esa persona en el establecimiento o en la empresa, mayor va a ser su deber de comportarse, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasó una vez un caso donde, si quieren se los cuento, no sé si les sirven los ejemplos prácticos. Sí, porque fue bastante interesante. Era una mujer, jefa de personal, que había redactado, vieron que yo antes les comenté, esa facultad de reglamentación, ella había redactado todo su reglamento interno de la empresa, estableciendo las formas en que se iba a llevar a cabo el pedido de licencias, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento interno. Vivía en Buenos Aires, trabajaba en una localidad de acá de la zona, pide licencia médica por un accidente doméstico en su casa y no va a trabajar por 15 días. Nunca comunicó a la empresa que se encarga de hacer el control médico. Vieron que el doctor lo explicó, la empresa tiene que hacer el control médico y la facultad que tiene el empleador. No lo comunicó tampoco, solamente dijo que había llamado por teléfono. Se reintegra después de 15 días y en ese caso no justifica la falta. Entonces, digamos, se le aplica una sanción, pero digamos, en este caso era la jefa de personal. Había establecido y había formado ese reglamento. Le quiero decir, no es cuestión de faltar y no justificar. ¿Entienden lo que les digo, chicos? Digamos, es serio. Sí, lógico. Algo razonable. Claro. Bueno, y otra de las condiciones que tiene para que ese poder disciplinario sea ejercido de manera legítima, tiene que ver con, como les dije yo recién, con la proporcionalidad o la razonabilidad de la medida adoptada. Y por supuesto,
ustedes habrán estudiado ya derecho penal, también el tema de que no se lo puede sancionar al trabajador con 2 sanciones por la misma causa, el famoso no bis in idem. Es decir, yo no puedo por una llegada tarde o por un problema X, un apercibimiento, un llamado de atención y después me suspenden, todo por lo mismo, no. Entonces, lo que entiendo, lo que ustedes tienen que entender es que muchas veces también estas cuestiones de ese poder disciplinario, a veces ejercido de manera a veces arbitraria, provoca la extinción del vínculo, el trabajador se considera despedido y viene al juicio laboral en donde el juez va a tener que valorar esa falta cometida, ese incumplimiento, esa conducta, a lo mejor si fue realmente tal, ¿no? Para poder ver si realmente se justificó o no se justificó ese despido indirecto o un despido directo que dispone también la patronal, porque a ver, no es siempre que el trabajador se considera en situación de despido, puede ser que la patronal, producto de tal cuestión, lo despida. A mí me pasó también un caso donde el retirar desperdicios, por ejemplo, o retirar material de trabajo. No es lo mismo retirar material de trabajo de un desperdicio, que a lo mejor me autorizaban a llevar. Yo tengo mucho en la zona de Las Parejas y en la zona de Cañada de Gómez, muchas empresas metalúrgicas. Hay veces que los herreros se pueden llevar algo de material, una cosa es llevar un desperdicio, otra cosa es llevarme varas de hierro para hacer una reja, porque la hago en mi casa como herrero y ¿entienden lo que les quiero decir, chicas? Chicos, perdón. El tema es que inclusive también una vez en un acopio estaba autorizado el personal a llevarse el desperdicio del trigo. Una cosa es el desperdicio del trigo, que cae cuando entra el camión, otra cosa es abrir la boquilla del acopio y llevarme la bolsa para después venderla, ¿entienden? Entonces ahí se lo despidió, AFA lo despide con justa causa, por eso le quiero decir que ahí hubo un despido directo, por justa causa, y después, bueno, se consideró que el despido estaba, en este caso, debidamente justificado, ¿no? Y ahí está el tema. ¿Cuáles son los otros requisitos para el poder disciplinario? La justa causa, la comunicación por escrito, ya sea a través de un telegrama, de una carta documento, para explicar y para comunicarle al trabajador cuál es digamos, la inconducta, el incumplimiento que se le está indilgando, para que él tenga, por supuesto, su derecho de defensa por escrito. Y en el caso que sean suspensiones económicas, que ahí yo tengo que diferenciar, una cosa es la suspensión, digamos, económica, ¿por qué? Porque me provoca una pérdida de la remuneración. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si a mí me van a suspender 1, 2, 3 días, no voy a cobrar el sueldo. Entonces, en este caso, cuando es en ese tiempo, en esa comunicación que expreso la justa causa, que la comunico por escrito, tengo que a su vez comunicar el plazo. Yo no puedo aplicar una suspensión sine die, ¿entienden? Distinto es el caso de una amonestación, de un problema de un llamado de atención, porque llegaste tarde, porque no estabas correctamente o porque no utilizaste los elementos de seguridad, tenés el casco y no lo usás, ¿por qué no lo usás? Estás fumando en un lugar que no se permite. Eso es todo el poder de reglamentación que yo les expliqué antes. Estás usando el celular cuando no está permitido, no te pusiste los audífonos y después se reclaman. Ustedes saben muy bien las cuestiones del tema de los hipoacusia. Es decir, esas conductas las revierto. Llamado de atención, apercibimiento. Pero la sanción disciplinaria que me provoca un perjuicio económico patrimonial al trabajador, que es una suspensión, y que no voy a cobrar los salarios por esos días, ahí tengo que tener sí o sí un plazo establecido. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Estamos bien? Profe, una preguntita, ¿puede ser? ¿Sí? Me puedo olvidar 20.000 cosas, pero no. No, una preguntita. Eso del no bis in idem, ¿puede pasar? A ver, yo no le puedo aplicar 2 veces, sancionarlo por la misma cosa de aplicar. Ahora, pero puede ser acumulativo, o sea, le bajo el sueldo y le quito el presentismo, o tiene que ver con una cuestión de temporalidad, ¿no? No le vas a bajar nunca el sueldo. ¿Por qué le vas a bajar el sueldo? Si ahí le está bajando el sueldo, vuelvo al ius variandi y ahí le estoy afectando los elementos esenciales del contrato y se puede considerar despedido. Lo que sí podrá perder el presentismo, eso no hay problema.
Digamos, eso es una cuestión que... Claro, yo la duda que tengo es si yo le aplico una como sanción disciplinaria, el suspenderlo por 3 días y a su vez no sé, le hago perder el presentismo como sanción, no sé si existe, ¿eso sería acumulativo y no significa de que yo lo estoy castigando 2 veces por lo mismo o no? Esa es la duda que yo tengo. El presentismo se pierde, es un adicional el presentismo. El presentismo es un adicional, es un premio, no está bien decir a lo mejor la palabra, pero es un adicional que tienen algunos convenios colectivos, no todos, por el hecho de la puntualidad. Por ejemplo, les digo sinceramente, hay muchos lugares donde no se les paga presentismo. No tienen, algunos lugares donde sí, las llegadas tarde tienen un límite de tolerancia. Perdón, el presentismo es un incentivo que tiene el trabajador para tratar de que, digamos, llevarlo a que cumpla estrictamente su horario de trabajo y su regularidad en el trabajo. Punto. Es decir, no significa lo que usted dice, si yo lo suspendo, el tema de que pierde el presentismo es una consecuencia, pero no es una doble sanción. Simplemente una consecuencia, ¿está claro? Es decir, supongamos, él está enfermo, no viene a trabajar porque está enfermo, está justificado, pero pierde el presentismo, es decir, porque es una consecuencia de que está enfermo. ¿Me explico? Perfecto. O bien, discúlpame, o bien llegué tarde. Lo que decía la doctora, la doctora se lo explicó antes, le dijo lo de la doble sanción, porque, es decir, no puede ser que yo, por ejemplo, lo suspenda y lo despida. Es decir, ahí estaría aplicando 2 sanciones por una misma causa. ¿Está claro? Es decir, o lo suspendo o lo despido. Muy bien, gracias. Profe, tengo una duda. Es respecto de algunas conductas no diligentes del trabajador y la manera de notificarlo. Por ejemplo, si un empleador ve que su trabajador llega tarde o no se pone los audífonos, cosas menores, sí. ¿Se puede en el contrato de trabajo establecer un domicilio electrónico para notificarlo por ahí y evitarse mandar un telegrama o carta de documento? Sí, lo que pasa es que vos imagínate que todo va a depender de cuál es la prestación. Digamos, no es lo mismo un operario en una fábrica, en un establecimiento fabril, es más difícil que el tema de un mail. A lo mejor yo sí me parece que se lo llama a la oficina, se le hace por escrito, se le hace una notificación personal. El tema del mail depende, digamos, si una persona que trabaja en una oficina, que está trabajando afuera y demás, es viable. Es decir, hoy los medios de comunicación, chicos, con lo que estamos viviendo hasta por WhatsApp, pero ¿es viable el WhatsApp o no? Y yo, ¿qué querés? Te lo digo, soy una empresa, lo llamo a la oficina de personal, le notifico o le mando la carta de documento. Generalmente se manda la carta de documento. Nunca se manda, digamos, por mail, porque el tema es la recepción, chicos. Perdón. La ley dice notificación por escrito. Por escrito. Entonces, es decir, acuérdense lo que yo les dije en una clase respecto a las comunicaciones epistolares y que entran a jugar desde que la teoría recepticia, desde que entran a la esfera de conocimiento. Entonces yo le mando un mail a usted donde digo que lo suspendo y usted no abre el mail por una semana. Entonces, ¿qué efecto tiene? Y si usted no tiene obligación de abrir el mail, distinto es si le llega una carta de documento y se la lleva al correo. Bueno, si usted no la abrió, ahí sí tiene una consecuencia, pero si usted no abre el mail, ¿dónde está la consecuencia? ¿Me explico? Entonces, digamos, tengamos en cuenta primero de qué época la ley de contrato de trabajo. Y segundo, todos estos problemas que surgen con la modernidad del mail y demás. Entonces, digamos, hay que buscar lo que dé certeza. Y la certeza da lo que es una notificación por escrito. Un mail. Y si yo no abro el mail, ¿cuál es el problema? Supongamos que o no pagué, esa semana no pagué, me cortaron internet. ¿Y qué culpa tengo yo si la ley me dice que me lo notifiquen por escrito y no por mail? ¿Me explico? Entonces, si la empresa quiere correr ese riesgo, que lo corra, pero seguramente va a llevarla de perder. ¿Está claro?
Sí, se me ocurre que a lo mejor hoy con la cuestión del teletrabajo, que la gente está permanentemente conectada, en el caso de un banco que trabaja la gente de su casa y que le está intimando a que le haga un trabajo que no cumplió. No te estoy hablando más de una sanción, pero sí te hablo a lo mejor te intimo para que me acompañe tal trabajo que se pidió y ahí sí, digamos, veo el mail, porque están permanentemente conectados vía mail, pero en el caso de un operario en una fábrica y demás, no, por escrito. Yo en los casos que siempre se ve, las suspensiones se comunican por telegrama, inclusive ahí viene el otro tema, ¿no? Cuando a mí me aplican la sanción, el trabajador tiene la posibilidad de cuestionar esa sanción disciplinaria. ¿Para qué? Para justificar sus motivos y que se revierta y que se deje sin efecto esa sanción. Supongamos 3 días de trabajo, ustedes saben que económicamente influye mucho. Entonces, si yo dentro de los 30 días que tengo, desde que haber sido notificada de la sanción, no la cuestiono y no digo nada, eso queda firme, esa sanción, y por lo tanto no la voy a poder volver a cuestionar. Sí la podré cuestionar en el caso de que el artículo habla de que no se le pueden aplicar más de 30 días de suspensión en el año, y este es un tema, supongamos, el empleador se excedió y me suspendió por más de 30 días en ese año, no es año calendario, es para atrás desde el que me comunican la sanción, y me vuelven a aplicar una sanción, no importa la causa, pero yo se la cuestiono porque digo, usted me está aplicando más suspensiones que las que me dice la ley. Y ahí no entra a jugar la causa, no importa, si tenga razón, ya me suspendió por demás. ¿Entienden lo que les digo? ¿Por qué? Porque ya me suspendió 30 días, lo que va de un año. Entonces se excedió, me está suspendiendo 32 días. Así tengo o no tenga razón, yo se la cuestiono porque ya me suspendió de más. Por supuesto que siempre tenemos la posibilidad de que el trabajador, en el caso de que la pueda cuestionar, va a pedir, puede considerarse despedido, que es lo que generalmente a veces le digo que sucede, y ahí viene después la valoración del juez en que esas conductas puedan o no justificar el vínculo. Muchas veces las suspensiones son llegadas tarde, despido. Entonces traen como antecedente todas estas suspensiones llegadas tarde. Hoy la continuidad del vínculo, la buena fe, todos esos principios que yo siempre les digo, el principio del protectorio, hay que ver, pero... Y otra cosa que me interesaba decirle, que me parece doctora, que es importante... una pregunta. Sí. Ayer justamente escuché de un caso, el esposo de una amiga mía trabaja lo que es la empresa de montaje. Yo vivo en el cordón industrial, vivo en Capitán Bermúdez. Ajá. Y justo me estaba comentando un caso, por eso le pregunto por qué se manejaron de esa manera. Vendría a ser el guardia de seguridad que controla todo y que, o sea, ellos para cada sector tienen un permiso, tienen que generar un permiso, una nota de permiso para dirigirse a ciertos sectores de la fábrica. Ahí tenés el poder de dirección y, discúlpame, ahí tenés el poder de dirección y reglamentación y organización. Exacto. Bueno, este señor, justamente al esposo de mi amiga, en uno de los momentos fue a firmar el permiso porque tenía que hacer logística a una empresa de Buenos Aires que venía a controlar una maquinaria, y este señor se niega a firmarle el permiso porque estaba almorzando. Pero usted fíjese la ridiculez. Yo me reía cuando escuché eso. Y justo me acordé, dije, mañana tengo clase laboral, lo voy a preguntar. Yo no sé si no habrá sido la primera vez, porque este señor automáticamente a los días me comenta este chico que fue despedido. Yo no sé si esto ¿El que estaba comiendo o el otro? El que estaba comiendo. No. El esposo de mi amiga no. Claro, el que dirige. Ahí tenés un ejercicio abusivo. Ahí está. Perdón. Hay que ver, estamos hablando de... El tiempo que estaba, el momento que estaba, qué sé yo, no sé. Perdón, hay que ver si estaba autorizado para comer y hay que ver... Estaba en su periodo de descanso, de almuerzo. También puede ser, porque el señor supuestamente tenía que firmar sí o sí, porque como las maquinarias no se pueden parar, algo por el estilo. Bueno. Por eso le digo, pero habría que ver, es decir, si a lo mejor va en la media hora que él tiene
para comer, Claro. bueno, estaba justificado. Si a lo mejor él no tiene, es decir, habría que ver cuál es el reglamento interno de la empresa y demás, y habría que ver si no tenía algún antecedente de ese tipo, o ya le habían hecho algún apercibimiento. Claro. Por eso no lo tome así frío como parece, porque sin frío, Ah, como bien, usted lo dice, es decir, cada caso hay que verlo en particular. Si yo, por bien. ejemplo, esto que le decía del gerente del banco, cuando yo le decía de Liu Variandi, que él se da por despedido porque lo cambian, y si yo lo veo fríamente, digo, un cambio de sucursal, ¿cuál es el problema? Sí, bueno, y hay que ver la bondad del caso. Entonces, creo Exacto. es decir, no se lo puede tomar así, un tema así a la ligera, ni se puede sacar una conclusión así a la Yo ligera. sé Hay que ver bien que la forma de trabajo de ellos, por lo que me cuentan ellos, es continua. O sea, el descanso de ellos no es siempre el mismo horario porque es una fábrica que no puede parar. Una fábrica de montaje. Entonces, como Y que bueno, el descanso se lo da la empresa, pero no siempre es el mismo horario, por ejemplo. No sé si me entiende. O sea, tiene que terminar de hacer sí, 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 determinada sí. tarea. Son rotativos, son horarios rotativos, está bien, son esas empresas que tienen que funcionar las 24 horas, pero por eso le digo, hay que ver, es decir, El no caso en se lo puede concreto. tomar así a la ligera puedo, y puedo, sacar, puedo agregar, pero por puedo, supuesto, pero puedo agregar hay que ver algo. sí, Que en el caso, perdón, ¿no? Porque ya que mencionaron el tema del gerente, el caso del gerente del banco fue despedido porque se considera despedido porque lo trasladan, pero el problema tuvo una medida disciplinaria previa a él, en donde se negó un día de abrir un tesoro. Un poco lo que vos estás contando que no le quiso firmar. Entonces hubo una sanción disciplinaria. Esa disciplinaria se lo suspendió y después al tiempo lo trasladan. Él se niega a abrir el tesoro un día determinado. Entonces, te quiero decir, ahí tenías dos casos. Tenía la sanción disciplinaria previa. ¿Por qué? Porque él era sí, gerente pero de la... perdón, doctora, el hecho puntual es el Sí, traslado bueno, por el que se da para bueno, pero sí, es sí. decir, cuando él lo traslada, no dice lo trasladamos porque usted no quiso abrir el tesoro. Sí, Son fue dos cosas así. completamente distintas. Sí, Está sí, ya bien. sé que fue así, pero Sí, es decir, son dos cosas completamente distintas. no, Completamente distintas. son distintas, pero me pareció aportarlo porque eran una cuestión de un ejercicio disciplinario en su momento que quedó firme, no pasó nada, él acató la suspensión, justamente porque estamos explicando el tema de la suspensión y la extinción, ¿no? Vos tenés una suspensión que él se le aplicó y él la consintió y al tiempo lo trasladan. Entonces, cuando él lo trasladan, que él dice todo esto tiene que ver con lo anterior, ahí él considera de que ese cambio hay un ejercicio abusivo de Liu Variandi y se le considera que fue despedido en forma injusta. ¿Entendés? Esto para que ustedes entiendan a veces de qué manera la relación laboral se empieza a desgastar. No es tan fácil de que termine la sanción disciplinaria y que después todo esté divino. La sanción disciplinaria y más una suspensión llega cuando ya uno a veces está cansado y también hay que valorar, que no se dijo, la antigüedad del trabajador. La antigüedad, el comportamiento en el trabajo, los antecedentes. Es decir, muchas veces se quiere despedir al trabajador con una, no les digo, cuando tenés 20 y pico de años de antigüedad. Entonces, hay que valorar esa proporcionalidad, esa razonabilidad, como les dije antes. Bueno, dentro de Profesora, esto, de los deberes, en el caso de aplicar una sanción, a los dos le pregunto, por supuesto, a los dos profesores, en el caso de que se le aplica una sanción disciplinaria al trabajador, vamos a hablar de una suspensión, como bien viene hablando usted, doctora, si se aplica una sanción disciplinaria y al mes, no sé si hay una proporcionalidad de tiempo en el medio, pero ¿se puede aplicar un ius variandi? se lo expliqué cuándo. Sí. No, perdóname, te expliqué que al mes le aplican la sanción, tiene que haber una contemporaneidad y a lo mejor se enteró posterior el empleador y ahí le aplica la sanción, o bien porque se requirió una especie de investigación previa para poder llegar a la suspensión. No, me refiero al ius variandi yo. No, sí, eso lo entendí. Al ius variandi, por ejemplo, yo aplico una sanción a un trabajador, lo suspendo 3 días y a determinado tiempo hago una variación de las condiciones de trabajo. Bueno, y Lo ahí cambio de sucursal. es lo que te contestó el doctor. Ahí en ese hecho puntual,
olvídate del anterior. Ahí hay que valorar si realmente se afectó las condiciones esenciales del contrato de trabajo. Porque puede ser listo. que, te lo dije antes, porque Bien, por eso bien. yo le mezclé acá, le mezclé a propósito la sanción disciplinaria con el ius variandi para que ustedes entiendan. Como bien dijo el doctor, dijo, una cosa fue lo anterior, él la consintió la suspensión, ya está. ¿Por qué? Porque sabía que era gerente y se negó a abrir el tesoro. Pero después le vino el ius variandi. Entonces ahí lo que vos tenés que entender, como bien dijo el doctor, el hecho puntual fue el último. Exacto. Por supuesto que en un caso de despido por otro motivo, los antecedentes, si son llegadas tarde, y son cuestiones de tardanza, de maltrato y demás, se tendrá que valorar. Pero no por un hecho puntual, a veces 20 y pico de años, como tenía este gerente, se tiran por la borda por un hecho así. ¿Entienden? Eso hay que sopesarlo por la continuidad del contrato de trabajo. Bien. Voy ahora a un tema importante que es el tema de la remuneración. Ustedes saben que a raíz de que el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, el empleador tiene la obligación de pagar el salario. El salario sabemos muy bien que tiene que estar pago en tiempo y forma, que tiene que estar, no puede estar, digamos, excusarse el empleador de que no se le paga porque no vendí o porque, digamos, el trabajador no asume los riesgos de la empresa, significa, ¿no? Bueno, no hay venta, o el negocio no funciona, entonces el motivo por el cual yo dejo de pagar no es un socio. A eso quiero que se tenga bien claro, ¿no? Y por supuesto que la falta de pago de los salarios, como es una cuestión alimenticia, genera, no genera, digamos, no es una mora automática, y genera ya previa intimación a que me cumpla el pago del salario y me puedo considerar despedido. Una aclaración que quiero hacer, que a lo mejor ustedes la saben, por supuesto, lo descarto, pero no viene mal a veces aclararlo. Vieron que a veces la ley habla de salarios caídos, inclusive cuando en la suspensión, vuelvo al tema de suspensión, si logro yo que se revierta esa suspensión de 3 días, me tendrán que pagar, por supuesto, los salarios caídos. ¿Qué son los salarios caídos? El salario devengado, esos 3 días que no me pagaron. Una cosa es el salario percibido, lo aclaro porque a lo mejor son cosas que parecen iguales y no son iguales. Perdónenme por ahí si hago una aclaración tonta, ¿no? Pero una cosa es el salario percibido, yo cobro 5.000 pesos, voy a poner una cifra, y mi sueldo, mi categoría son 10.000. El devengado son 10.000, el caído es 10.000, el percibido son 5.000. ¿Entienden la diferencia? Por lo tanto, si a mí en la suspensión me aplicaron tantos días o la remuneración no me pagan, me tienen que pagar el salario caído, el salario devengado, el salario que me corresponde cobrar por mi categoría, por mi antigüedad, por mi convenio. No lo mejor, porque mejor me venían pagando mal. El salario que corresponde por derecho sería. Claro, el salario por la categoría, por el convenio colectivo que tengas, no son todos los casos iguales, chicos, no es lo mismo un empleado de la UON, que un empleado bancario, que un empleado de comercio, que un empleado, ¿se entiende? Es decir, el salario que me acuerda a la categoría que uno tiene. Hay veces, que muchas veces también inclusive lo comentó el doctor, la deficiente registración por la categoría. Entonces, cuando se producen todos estos problemas, después viene, no, yo estaba en una categoría que no me correspondía, y me estaban pagando mal el sueldo, y vienen los reclamos por las diferencias salariales y por la incorrecta registración. Entonces, no soy socio, me tienen que pagar el salario y no tienen por qué excusarse, la mora es automática, intimo y me puedo considerar despedido porque el salario hace las condiciones esenciales del contrato de trabajo y es una cuestión donde si no me pagan el salario es motivo y es una injuria de gravedad suficiente que puedo considerarme despedido. Y por supuesto la remuneración se tiene que pagar igual en el caso de enfermedades inculpables, en casos de accidente, en el caso de alguna otra licencia que pueda haber, matrimonio, estudio, nacimiento, maternidad, y por supuesto la remuneración no se le va a pagar en el caso de sanciones, como les dije antes, sanciones disciplinarias, o bien en el caso del tema de el derecho de huelga, cuando este derecho de huelga ha sido declarado ilegítima, entonces ahí sí podrá no pagarle el salario, pero por supuesto que si la huelga es producto de que no le pagan el sueldo, de que no se cumplen con las condiciones de trabajo, chicos, eso el día de mañana, ese salario caído, ese salario devengado, se le tiene que pagar al trabajador. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Una consulta, el tema de la cantidad de suspensiones.
¿Hay alguna regla establecida o es a criterio de la empresa? 30 días te dije. Pero puede ser 30 que días. Pero puede ser que por la primera falta que haya te suspendo 30 días. Tiene que ver un poco, como te dije antes, la contemporaneidad, la proporcionalidad. Yo no he visto Pero no hay algo nunca una establecido suspensión por 30 legalmente. días. No, el máximo es 30 días. Por eso, pues, legalmente no hay nada establecido. Puede hacer lo que quiera el empresario. No. Ya le dijo la doctora. Es decir, el empresario no lo va a suspender 30 días porque en una sola suspensión cubre todo el año. 30 días al año es el máximo que lo puede suspender. Entonces hoy lo suspende 2 días, mañana 4, mañana 5 y demás. Así es el tema. Yo me refiero a que si yo lo quiero despedir, lo suspendo 30 días y la persona no come durante ese mes. O sea, es como un despido indirecto que lo puedo hacer. No. Usted está equivocado, porque si usted es empleador y me suspende a mí 30 días, yo primer tema tengo 30 días para cuestionarlo, yo se lo voy a cuestionar, por lo tanto usted me va a tener que pagar el sueldo, ¿está claro? Es decir, ese es el tema, no es tan así como juego, como lo dice usted. Es decir, por eso justamente la ley pone un máximo de 30 días al año en el cual se lo puede suspender. Si yo lo suspendo por 30 días, directamente lo despido. Es decir, para aplicar una suspensión de 30 días tiene que ser una falta de una proporción mucho mayor. ¿Me explico? Entonces nadie va a hacer eso. Eso sería, digamos, una aberración jurídica si alguien suspende por 30 días, es decir, por una falta. Entonces, es decir, la ley lo que dice específicamente, es decir, lo que le dijo la doctora, que la suspensión o la sanción debe ser proporcional a la falta. Se imagina que si usted llega tarde, yo lo suspendo por 30 días. Es una locura. Es decir, como empleador me estoy crucificando. ¿Me explico? Es decir, Sí, no lo entiendo. ocurre El en tema es realidad que eso. no hay nada legal. Es todo a criterio del juez después. No, es todo legal. Juez. Perdóneme. No, usted está equivocado. Es decir, es legal porque está dentro de las facultades disciplinarias que tiene el empleador, del ejercicio de la facultad disciplinaria que la doctora se lo explicó. Punto. Ahora bien, el empleador, es decir, la ley no le puede decir, usted por esto le pone un apercibimiento, por llegada tarde, por faltar lo suspende 2 días. Eso lo decide el empleador. Por eso justamente, es decir, las exigencias es que la falta primero sea contemporánea. Yo no lo puedo suspender usted porque llegó tarde hace 3 meses. Segundo, tiene que ser proporcional, tiene que tener un plazo y tiene que ser, lo que le dijo la doctora, tiene que ser notificada por escrito. Es decir, son las exigencias que le da la ley. ¿Para qué? Para protegerlo al trabajador que se pueda defender. El trabajador tiene 30 días para cuestionarla. Si no la cuestiona, quedan consentidos. Pero es todo legal, todo dentro de un marco legal. Ahora bien, si usted me dice, es decir, porque todavía no vimos lo que es injuria, ya lo vamos a ver cuando veamos extinción del contrato. El artículo 242, de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, lo que señala es de que el juez, en el caso de que una de las partes, supongamos que el empleador lo despide con causa, el juez, en definitiva, en el caso que el trabajador la cuestione, como ocurre en el 99% de los casos, el juez es que el que aprecia, digamos, si la causa del despido es suficiente, los parámetros. Es decir, si de acuerdo, primero, si se probó la causa y segundo, si se probó si esa causa es suficiente para despedirlo o a lo mejor lo podía haber solucionado con una suspensión por 5 días. Es un ejemplo. Es decir, está todo dentro de un marco legal. Lo que pasa es que, es decir, las normas de la Ley de Contrato de Trabajo son normas generales, no son normas casuísticas. Es decir, para caso especial no está tabulado que si usted llega tarde, tiene un apercibimiento. Si usted faltó, tiene tantos días de suspensión. Es imposible tabularlo a eso. ¿Está claro? Es decir, estamos hablando de un marco general de la norma. Entonces, lo que hace la Ley de Contrato de Trabajo pone normas, es decir, pautas generales. Entonces después cada empleador o cada trabajador las aplica ya sea en su beneficio o no, y por supuesto todo con la proporcionalidad. Pero recuerde una cosa, la doctora cuando empezó a hablar la charla de hoy, les habló un poco del principio de buena fe. Tengan en cuenta que el principio de buena fe es un principio que se debe aplicar, ya sea
cuando se genera, mientras se desarrolla y en la extinción del contrato. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces un juicio se gana o se pierde en relación a la utilización del principio de buena fe en la conducta de las partes. Por eso le digo, sería contrario a la buena fe que un señor que llegó tarde lo suspendieran por 30 días. Y pasa que yo parto de la idea de que los empleadores generalmente despiden sin buena fe en el 90% de los casos. Que en la mayoría de los casos los empleadores... ¿De dónde saca usted esos datos? ¿De dónde los saca? Y yo, por ejemplo, a mí me despidieron de 40 empresas y estoy en juicio hace 8 años y el empleador niega todo, nunca dice nada, solamente niega. Y la mayoría niegan todo, eso no es buena fe. Bueno, perdón, usted a lo mejor, es decir, todos niegan porque, bueno, cuando veamos el proceso yo le voy a explicar alguna cosa del proceso para que usted vea. Yo creo que en su momento yo le expliqué cómo era la demanda y la contestación cuando hablé de una pauta general, un poco que cada uno relata lo que le conviene y lo que no le conviene. Pero a lo que voy, es decir, primero me llama la atención que esté 8 años litigando. Primero, ¿no tiene sentencia de primera instancia? De 2012 me echaron y todavía estoy en juicio. Y con la pandemia se grabó. ¿No tiene sentencia de primera instancia? No hay sentencia. Y el abogado de la otra parte lo único que dice es que, nos mandan al abogado porque nunca vimos a la empresa. El abogado lo único que dice es que quieren hacer tiempo hasta que... Y con la inflación, con todo eso les conviene. Bueno, pero está bien, pero su abogado no activó el juicio, no pidió sentencia. Está pidiendo sentencia, pero con el tema de la pandemia, como que retrasan todo. A principio del año pasado hicimos todos los testigos, todo, y nunca... Ahora, lo último que pidieron... Pero perdóneme, si usted me está diciendo que hace 9 años que está litigando, la pandemia... a mí me echaron en 2012. Creo que la pandemia fue en el 2020, 8 años después. Bueno, supuestamente al principio del año pasado ya está la sentencia y se paró. Pero perdóneme, usted tiene 2 años para iniciar el juicio. Supongamos que lo haya iniciado ante la prescripción en el 2014. Y en ese tiempo no tuvo tiempo de traer los testigos. Sí, me parece que ahí hay una desidia del abogado, no sé, se me ocurre. Está bien, pero después... Supongamos que trabajando de abril del año pasado. Supongamos que me da la razón. ¿Los intereses son de acuerdo a la realidad? No, pero para, estamos mezclando cosas, Y no, se nos va el tiempo. Primero estamos mezclando cosas. Es decir, usted me está hablando de resarcimiento, yo le estoy hablando, es decir, del tema de la inmediatez. Es decir, si usted lo despiden hoy, tiene 2 años para iniciar el juicio. Supongamos que esperamos los 2 años antes de la prescripción. Lo inicia. Ahora, si en 8 años no me trajo los testigos, la verdad, que le voy a echar la culpa al empleador porque usted no trajo los testigos. Entonces, es decir, me parece que hay que ser un poquito razonable en las cosas. Esto no es un tema absoluto ni para un lado ni para el otro. Es decir, evidentemente... Sí, creo que hay cosas que hay que analizarlas. Me parece que en el caso, por lo que usted me dice, así viéndolo siempre vista, me parece que una desidia, digamos, en el profesional que le llevó a usted el juicio. Me da la impresión, no sé, que no haya obtenido sentencia de primera instancia en ese tiempo. Hoy, a lo sumo, supongamos un juicio que es llevado medianamente acorde, podrá tener 3 años en primera instancia, 4 a lo sumo como una barbaridad. Y en la Cámara hoy, en 6 meses, menos de 6 meses lo tiene, o sea que me llama la atención lo que usted me dice, pero bueno, digamos, estamos en un sistema donde todo el mundo se vive echando la culpa el uno a otro, pero la realidad es esa, yo lo veo todos los días. Bueno, sigo, porque se nos va a terminar la clase y quedan miles de cosas por ver todavía. El deber de previsión y de prevención de los daños a la salud psicofísica del trabajador, chicos, esto me parece que no requiere demasiada explicación. El trabajador pone su fuerza de trabajo y tiene que trabajar en condiciones de higiene y seguridad que sean acordes a que no se afecte su salud, su integridad física y demás. Cuidar con el tema de todo lo que sea las medidas de protección que tiene que el trabajador también cumplimentar, preservar su salud, prevenir todos los que sean, reducir los riesgos, evitar que se produzcan los accidentes y los riesgos, inclusive evitar que se produzcan a veces hasta enfermedades profesionales que son las que producto de la tarea. El artículo 75 les dice que, bueno, el empleador tiene que observar las normas legales de higiene y seguridad en el trabajo y hacer observar las pautas y limitaciones de la jornada laboral.
establecidas en los reglamentos. ¿Qué sucede? El trabajador podrá decir, puedo intimar al empleador para que cumplimente y que ponga en condiciones el lugar de trabajo bajo procedimiento de considerarme despedido porque no me está brindando seguridad. Y sí, chico, obvio que lo puede hacer porque es su trabajo, es su cuerpo y demás. El tema de otra cuestión de que el trabajador tiene la obligación es de resarcir todos los gastos en los cuales puede haber incurrido el trabajador producto del desempeño del trabajo, de la jornada, no solamente los gastos que haya tenido que erogar y gastar, sino a veces daños que se le puedan producir en su vehículo, en su bicicleta, cuando se tiene que trasladar al establecimiento. Es decir, tiene que protegerlo, digamos, ¿no? Yo no me quiero demasiado dar porque también esto, inclusive cuando se le tiene que dar dentro de los deberes de seguridad, cuando según el convenio colectivo, según la actividad que desempeñe, si el trabajador vive dentro del establecimiento, que le tiene que dar el lugar, la vivienda, esa vivienda tiene que ser habitable, tiene que estar en buenas condiciones también, muchas veces se le tiene que dar inclusive hasta la alimentación, que tiene que ser saludable. Y el deber de ocupación es un poco lo que hablábamos antes, si yo trabajo y pongo a disposición del empleador mi fuerza de trabajo, tiene que el empleador, darme ocupación efectiva, es decir, darme tareas. Muchas veces sucede que en el empleo se lo intima a la dación de tarea, y la no dación de tarea, es decir, no darme el famoso deber de ocupación que tiene, sí puede provocar en el trabajador una injuria, porque no me da trabajo. No me da trabajo, entonces yo intimo la dación de tareas bajo procedimiento de considerarme despedido. Por supuesto que esta dación de tareas, este deber de ocupación, también tiene que ver con la profesionalidad, con la capacitación a la cual a la persona se la ha contratado, se tiene que respetar todas estas condiciones. El deber también de diligencia y de iniciativa, respetar los estatutos, respetar el tema, inclusive la capacitación, se les puede brindar todo tipo de capacitaciones al trabajador, que tiene que ver inclusive con brindarle el deber de formación profesional, perdónenme, discúlpenme. Y el deber de diligencia e iniciativa tiene que ver inclusive con las obligaciones que tiene el empleador y que tienen que ver inclusive, como le explicaba el doctor la vez pasada, el tema del registro de la relación laboral y la obligación de ingresar los aportes que se le hagan al trabajador, a los organismos de seguridad social, a la AFIP, al sindicato, a la obra social. Ustedes saben muy bien que el empleador es agente de retención, es decir, en el sueldo se le retiene, se le descuenta, por ejemplo, la cuota sindical, si estuviera afiliado a un sindicato, se le retienen los aportes a la obra social, a los aportes jubilatorios, y después se le retiene también a veces aportes voluntarios que hace el trabajador a una mutual, a una cooperativa, inclusive en el caso de los trabajadores que aporten impuesto a las ganancias. Ese dinero que se le retiene, tiene que, por supuesto, el empleador rendirlos a los organismos pertinentes. ¿Me entienden, chicos? Entonces, eso también es importante y son obligaciones que tiene el empleador. Otra obligación y que tiene en cuenta también con la cuestión de la seguridad personal del trabajador es contratar el seguro de riesgo del trabajo, que también la ley le obliga a contratar a una RT para que esté el trabajador protegido ante un caso de enfermedad o accidente de trabajo. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que trae aparejado, ¿no?, en la prestación, un accidente que puede ser in itinere, que puede ser en ocasión del trabajo, eso ya después lo van a ver más adelante. Pero profe, en ese caso, si ocurre un accidente porque no usa los elementos de seguridad, pero porque no quiere, no porque no se los brinda el empleador. Y bueno, está bien, pero ahí tenés, como decíamos antes, ese deber de reglamentación, ese poder de dirección, ese poder disciplinario, ese accidente que se produjo porque no utilizó los elementos, previamente esa conducta tiene que haber sido revertida antes, ¿entendés? Tiene que haber sido con llamados de atención, ¿viste? Porque no es que esa conducta del trabajador, no me pongo los borcegos porque no quiero. Y el borcego vos sabés que tiene metal y que es para evitar la caída de algo contundente, entonces, digamos, eso después hay una RT, eso yo no me quiero meter mucho porque tiene que ver con RT, con riesgo de trabajo, el accidente súbito violento está, después vendrá las cuestiones de si se demanda al empleador, porque lo dio, porque no lo dio,
ahí entra a jugar una cuestión de responsabilidad que me parece que sería meterme en otro tema, que no lo quiero, porque hay otras cosas que tienen que ver con el tema de los aportes y retenciones, que si no, no me va a dar el tiempo para poder terminarlo. Y el artículo 80, que es el doctor lo que quiere dar, que es lo más importante, que va a ser producto de examen. Lo otro, perdóname Lucía, pero lo van a ver con detenimiento mucho más adelante y bien especificado cada caso, Sí, no tipo, que es bastante complicado. Le dije, el deber de formación, el tema de los riesgos de trabajo, y lo que importa acá en este caso, que tiene que ver con el tema del deber de ingresar los aportes y contribuciones a los sistemas de seguridad social, es lo que le dije antes. Retengo, pero no pago. Puede ser que el trabajador intime a que me paguen. Él no es sujeto activo, digamos, legitimado para el tema de los aportes. El tema de los aportes será el sindicato, será la obra social, será, por supuesto, ANSES, AFIP. Pero sí podrá intimar al trabajador para que cumpla con esa obligación. ¿Estamos de acuerdo? El sujeto activo para reclamar el aporte vendrá, en este caso, a ANSES y demás. Pero sí lo puede intimar a que cumplimente con eso. No sé, doctor, si usted quiere que hable de la sanción combinatoria del 132 o entramos al artículo del 80. No, ya que está, termina con el 132, así lisillanamente, que jurisprudencialmente ha sido digamos, que lo ha mesurado un poco porque realmente era algo, digamos, excesivo en el caso. Había casos que se hacía una bola de nieve que era imposible de pagarlo. El 132 bis, habla del 132 bis, yo hablo del 80, más o menos explico. Bueno, una bárbaro, síntesis del 80. No hay problema. El 132 bis, ¿qué te dice? Inclusive modificado por el 43 de la 25.345 del año 2000. El empleador que, habiéndose efectuado esas retenciones a las cuales se encuentra obligado y autorizado, y al momento de la extinción del contrato ocurrida por una causa anterior a partir del año 2000, no hubiese ingresado, o lo hubiese ingresado en forma parcial, o no ingresado, es decir, en forma total, o ingresado en forma parcial, estos importes a favor de los organismos y estuviesen destinados, a partir de ese momento se pagará al trabajador afectado una sanción combinatoria mensual equivalente a la remuneración que perciba al momento de producirse la desvinculación. Es decir, es una sanción por la retención indebida en cierta manera y por no haber pagado o regularmente o no haber pagado la totalidad de estos dineros retenidos. Es una remuneración, por supuesto que si es en especie, porque sabemos muy bien que se puede cobrar en especie hasta un 20%, esa remuneración en especie del salario se tendrá que traducir a un valor en dinero, ¿no? Pero consiste en que el decreto del 146 del 2001, que lo reglamentó, aclaró que el trabajador tiene derecho a percibir una sanción combinatoria, equivalente a la última remuneración mensual devengada, por eso les aclaré, chicos, la diferencia del caído, el devengado y el percibido. ¿Qué pasa si esta sanción combinatoria a mí me corresponden 50.000 pesos y a mí me pagaban 25 o 30? ¿Cuál sería lo que me tienen que pagar? ¿50 o 25? Me tienen que pagar el devengado, como lo dice acá el artículo de la ley. Y si a mí me correspondía cobrar 50, me tendrían que pagar 50. Y si a mí me venían pagando mal, porque me pagaban 30, y bueno, tendré que hacer el reclamo después por las diferencias salariales o lo que fuera y demás, por el pago por lo que me pagaban mal. Pero como habla de devengado, caído, devengado, ese es el que me corresponde. Por supuesto que siempre, para que esa sanción combinatoria pueda cobrarla, tiene que estar previamente intimado, ¿no? Si no hay una intimación, el mismo decreto establece la obligación de previamente intimar al empleador a que en el término de 30 días haga ese depósito. Porque también juega un poco el tema de la buena fe, ¿no? Digamos, no es que voy enseguida lo reclamo. Intimo, ¿para qué? Para que revea la conducta que viene el empleador incumpliendo, de que me retuvo todo este dinero, todo este tiempo, y no por todo donde debía. Entonces yo llego a la obra social, porque no creo que el sindicato, pero llego a la obra social y me dicen, no, pues usted tiene la obra social cortada. ¿Y por qué? Ah, no, pues sí me lo están sacando todos los meses. Sí, bueno, pero acá su empleador no paga. Ese sería un caso, ¿no? Más
palpable, porque después está la AFIP, que me voy a enterar cuando no tenga los aportes hechos, cuando me jubile, que eso hoy no es como antes, sino que hoy tranquilamente uno puede hacer un seguimiento diario, mensual, de si me están haciendo los aportes o no me están haciendo los aportes. Y el sindicato, ustedes saben muy bien que son ellos los primeros que van a ir a pedir a que le paguen todos los meses la cuota que a ustedes le están reteniendo. Le dije, las condiciones para que la sanción pueda ser es la intimación fehaciente del trabajador para que en el término de 30 días pueda el empleador cumplir con eso. No sé, otra cosa más que pueda agregar, pero ya me parece que correspondería el tema de las constancias del certificado de trabajo y la constancia del certificado de remuneraciones. Vamos al artículo 80. Que es el 80. Vamos al artículo 80. Tengan en cuenta esto ustedes. Yo se lo voy a explicar, después lean el artículo tranquilo. Pero fundamentalmente tengan en cuenta esto. Hay que leer el artículo 80 y el decreto, hay un decreto reglamentario 146 del año 2001 que da algunas pautas para esto. Deber del empleador cuando se disuelve el contrato es entregar 2 certificados. Uno es el certificado de trabajo y otra la certificación de servicio. ¿Para qué sirven cada uno? El certificado de trabajo le sirve a usted como antecedente cuando usted va a buscar otro empleo, porque en ese certificado de trabajo debe constar qué cargo ocupaba él, el trabajador, cuál es la capacitación que recibió, qué cursos hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en ese certificado de trabajo figuran todos sus antecedentes laborales, en la empresa, por supuesto, que le emite el certificado. La certificación de servicio. La certificación de servicio, ¿para qué le sirve a ustedes? Le sirve al trabajador porque en ella constan todos los aportes que se le han realizado. Le sirve el día que usted se va a jubilar, va a necesitar la certificación de servicio. Es un elemento indispensable. Esto, por supuesto, estamos hablando siempre de trabajo registrado, porque es un trabajo que no está registrado. Es decir, evidentemente no le van a poder entregar nada, porque no está registrado. Muy bien. ¿Qué pasa? Estos certificados hoy, es decir, ustedes tengan en cuenta lo que le decía la doctora, respecto, por ejemplo, a los aportes previsionales. Acuérdense cuando yo le hablé de registración, que la empresa tiene un número de CUIC y el trabajador tiene un número de CUIC, justamente para que ustedes entren al sistema con esos números y puedan averiguar si se le han efectuado los aportes, qué cantidad de aportes, si los aportes son los que corresponden, son suficientes o son insuficientes. Es decir, muchas veces inclusive se van a encontrar con que hay empresas que por ahí deben aportes, a lo mejor deben 2 meses de aporte de todo el personal, entonces lo que hacen a lo mejor es un convenio con el AFIP para pagarlo en cuotas y demás. Entonces, digamos, a veces ustedes entran al sistema y se encuentran con que el aporte no está pago, pero es decir, la empresa está cubierta porque ha hecho un acuerdo con la AFIP que lo va pagando en cómodas cuotas y demás. Es decir, por lo tanto, ustedes también están cubiertos, o el trabajador está cubierto el día que se jubile. Pero bueno, acá el problema viene cuando es el momento para entregarlo, en qué plazo lo tiene que entregar la empresa, o el empleador si es unipersonal, lo que sea. El decreto 146 del año 2001 dice que el trabajador debe esperar 30 días. Y a los 30 días debe intimar a la empresa la entrega de esos certificados. Pasados esos 30 días, recibida la intimación, la empresa tiene 2 días para entregar. ¿Queda claro esto? Ahora bien, ¿qué es lo que suele pasar en la realidad? Muchas veces la empresa lo pone a disposición del trabajador. Le dice, señor trabajador, a disposición
certificado de trabajo y certificación de servicio en la sede de la empresa. Y resulta que cuando el trabajador los va a buscar, esos certificados no se encuentran. Entonces, el trabajador, vencido ese plazo que yo le dije y realizada la intimación a los 30 días y pasados los 2 días que tiene el empleador para entregárselos y no se lo entrega, tiene la posibilidad de iniciar una acción judicial y se le pone una multa. La ley consagra una multa de 3 sueldos, es decir, se toma siempre la mejor remuneración, por supuesto, pero eso lo vamos a ver más adelante, de 3 sueldos como sanción. Está claro. ¿Cuáles son los problemas que surgen cotidianamente? Y yo más o menos les doy algunas soluciones jurisprudenciales. Por ejemplo, muchas veces la empresa lo pone a disposición y resulta que cuando los acompañan al juicio, tenemos que lo puso a disposición tal día y ese día que lo puso a disposición, cuando vemos los certificados, advertimos que esos certificados no estaban en condiciones, porque la firma del empleador, que tiene que tener una certificación bancaria o una firma del escribano, es posterior a la puesta a disposición. Entonces, en ese caso, mal los puso a disposición e incumplió. Por eso es merecedor de la sanción. Ahora bien, vamos a ver, cuando veamos la parte procesal, lo que se llaman los procedimientos abreviados, que en definitiva, en la mayoría de los casos, versan sobre este tema de la entrega de estos documentos y la multa. Hay una situación en la cual la jurisprudencia fue variando. ¿En qué sentido? Generalmente, es decir, la empresa lo pone a disposición del trabajador dentro, es decir, en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo o en la sede de la empresa. ¿Qué pasa? El trabajador dice, yo lo fui a buscar y no me lo dieron. Y la empresa dice, no, yo los tenía acá a disposición y el señor no vino a buscar. Y ahí es palabra contra palabra, no hay ningún tipo de prueba. En un momento, la jurisprudencia, le estoy hablando muchos años atrás, decía que el empleador tenía la obligación, en el caso de que el trabajador no lo fuera a buscar, de iniciar una demanda de consignación consignando esos documentos, que lleva un trámite ordinario, es un trámite de juicio ordinario. Con el tiempo, y advirtiendo que esto realmente lo único que hacía era generar problemas y demás, y aparte no había certeza si el empleador realmente los tenía y el trabajador no los fue a buscar o viceversa, la jurisprudencia cambió y entendió de que no hay ninguna obligación por parte del empleador de iniciar esa demanda de consignación de esos documentos. En definitiva, la realidad como está hoy, el trabajador tiene que tener en cuenta que cuando le ponen a disposición de esos documentos, tiene que ir a retirar. Si no los va a retirar, no puede alegar, es decir, que no se los entregaron. O si realmente no se lo entregaron, tendrá que ir con algún testigo para que después en el juicio, es decir, declare que lo acompañó y que no se los entregaron. Es decir, esa es un poco la situación que se da hoy. Y en definitiva, la mayoría de los juicios abreviados, que yo le digo que es un procedimiento, es decir, muy rápido y muy expeditivo, versa sobre el tema de las entregas de estos certificados y fundamentalmente el pago de la multa. Atacaba un poco el panorama de los trabajadores que están registrados. Ahora bien, ¿qué pasa cuando es un trabajador en negro que no está registrado? ¿Qué es lo que hace cuando sale una sentencia? Hace el juez cuando sale una sentencia judicial y, es decir, en un trabajador en negro el juez advierte y declara que fue trabajador, que realmente trabajó y demás. Aparte de las condenas a pagar los rubros que corresponden, las leyes sancionatorias y demás, va a condenar a que el empleador confeccione en un plazo determinado, generalmente se le dan entre 30 y 60 días, para que confeccione una certificación de servicio y un certificado de trabajo para este trabajador en negro. Le va a dar un plazo. Y para el caso de incumplimiento,
le va a poner una astraintis diaria. Es decir, por día, cada día que se atrase, pasado ese plazo que le dio, y no acompañe esos certificados, le va a poner una astraintis diaria, ¿no es cierto?, por un plazo X o que determine el juez. Este más o menos el panorama en torno al artículo 80. Les digo, esto se pregunta en examen, como se pregunta el tema del ius variandi. Son dos temas fundamentales que se preguntan en examen. Respecto a esto, ¿le quedó alguna duda? Lo bueno también que se puede aclarar es qué pasa con los que son solidariamente responsables respecto de la entrega. Porque a lo mejor puede ser que el empleador no entregó, que es una obligación de hacer, una obligación de dar estos certificados, obligación de hacer en el tema de entregar el certificado y hacer los aportes, y en el caso de la entrega del certificado de trabajo. Eso se lo voy a explicar cuando yo dé la próxima clase, que va a ser de acá un par de semanas, porque voy a hablar todo el tema de la solidaridad del 29, el 29 el 30 y demás, y la extensión de responsabilidad de los socios. Claro. Por eso ahí le voy a decir que si abarca solidario, no le quiero meter el tema del solidario ahora porque no lo van a entender. Listo. Ahí en ese momento, cuando le dé el tema, se lo voy a entender. Bueno, doctora, no sé si quiere aclarar algo más. No obstante, chicos, les digo, perdón, eso del tema de solidaridad, dentro de los deberes y derechos está explicado, digamos, el tema de quién es solidario y si son las obligaciones responsables de la multa o de la entrega del documento y eso lo tienen en esta parte, le quiero decir. Ustedes cuando lo tengan que estudiar para el examen, lo van a tener ahí. Sí, por supuesto, si alguien necesita alguna duda o que se aclare algún concepto. Me olvidé miles de cosas, queda claro. Miles de cosas de decirle, pero bueno, no importa. Si no, claro, profe. Yo tengo una duda. No sé si se escucha. Sí. Sí, Josefina. No me quedó claro cómo quedó la jurisprudencia hoy en día con respecto al artículo 80. La jurisprudencia hoy en día respecto al artículo 80 es la siguiente. Es decir, se considera que no hay una obligación del empleador de consignar tales documentos en el caso que el trabajador no vaya a retirar. Antes se decía que el empleador tenía la obligación de consignarlo. Hoy la jurisprudencia dice que no. Es más, le ahondo un poco en el temita. En la anterior gestión del Ministerio de Trabajo, cuando estaba el doctor Genesini como ministro de Trabajo, él había propuesto crear dentro del Ministerio de Trabajo una oficina para que los empleadores en esta situación, que el trabajador no iba a buscar la certificación de servicio, la consignaran en sede administrativa, en el Ministerio de Trabajo, y que después que el trabajador la fuera a retirar. Pero bueno, eso quedó simplemente en un intento. Lástima. Sí, perfecto, gracias. Bueno, aclarado. Sí, Maximiliano, le digo una cosa a Maximiliano. Sí. Si usted quiere, Maximiliano, ¿me está escuchando? Maximiliano, ¿me está escuchando? Se fue. Sí. No, está, lo tengo ahí en la pantalla. Si usted quiere, tráigame los datos del juicio ese que usted está llevando y yo le averiguo el estado en que está. ¿Cómo? Estoy averiguando eso justamente y no tengo la causa, no tengo el número de quick ni la clave de acceso. Bueno, cuando usted los tenga, tanto al que esté dando clases, sea yo, sea la doctora Aguaya, el doctor Yedro, la doctora Bracalenti, le pasa los datos y nosotros le averiguamos en qué estado está y por qué viene esa demora. Mañana ya saqué un turno para ir a mesa de entrada a tribunales. Bueno, cuando usted lo tenga, me lo acerca, yo por lo menos veo en el juzgado, pido el expediente, y si no está el expediente, está, digamos, toda la radiografía en el expediente por el sistema CIFE y le saco qué es lo que ha pasado. Dale, gracias. Bueno, ¿quién quería preguntar ahí? Yo, doctor o doctora, cualquiera de los dos. Con respecto al artículo 80, doctor, usted había explicado sobre los trabajadores en negro. Medio que se me escuchó un poco, no me andaba bien el internet, se me escuchó un poco, digamos, distorsionado.
Con respecto a los trabajadores en negro, me gustaría escucharle la explicación. Y ya se la dije, se imagina que qué certificación de servicio le va a dar o qué certificado de trabajo le va a dar a un trabajador en negro. Entonces, el juez cuando emite la sentencia y dice, este señor trabajó para determinada empresa, la obliga a la empresa para que en un plazo, generalmente le da 60 días, proceda a ir a la FIP e inscriba a este señor y le dé la certificación de servicio y demás. Y le da un plazo. Y si no lo cumple, dentro de determinado plazo, le pone una multa de astrainti diaria, es decir, que regula y determina el juez de acuerdo a las circunstancias del caso. Discúlpame, Nora, vos imaginate que en un empleado negro no tenés sueldo, no tenés categoría, no tenés convenio, no hay nada. Decía, la persona le pagaban lo que le pagaba. Cuando inicia el juicio laboral, por lo que se llama el empleo no registrado, y te quiero abrir un poco ese panorama, esa ventanita, va a venir, yo trabajé tal, hacía tal tarea, cobraba tanto, cumplí una jornada de trabajo. Hay que ver después y si el resultado de la sentencia da que queda como reconocida esa relación laboral, porque a lo mejor la otra parte, por supuesto, que la va a negar, queda reconocida. El juez en la sentencia dice que queda reconocida como por cierta que fulano de tal se desempeñó como tal, que cumplió una jornada de tal, que la remuneración era tal, que tenía tanta antigüedad. ¿Por qué? Porque serán las pruebas de que él acompañará y que lo que él dirá, y bueno, la presunción del artículo 23, que eso lo van a estudiar más adelante. Entonces ahí el juez establece cuáles son todas las condiciones para, como te dijo bien el doctor, intima a que le confeccionen conforme a esto. Después tendrá que hacer un plan de regularización de los aportes, pagarlo, ¿me entendés? Pero bueno, en la sentencia está todo... Perdón, y para terminar, le agrego otra cosa. Muchas veces, en caso de trabajadores que están mal registrados, supongamos que hay un trabajador que está registrado que trabajaba mediodía y en el juicio se prueba que trabajaba todo el día. Entonces la empresa a lo mejor le acompaña una certificación de servicio de que trabajaba mediodía. Entonces el juez, cuando corrobora y declara que trabajaba jornada completa, que estaba mal inscripto, ordena que se le entregue una nueva certificación de servicio con los datos verídicos de la relación. Y de la misma manera le da un plazo a la empresa y si no le pone unas astrainti diaria hasta que lo cumplimente. Claro, porque muchas veces, perdónenme, muchas veces el trabajador cuando está deficientemente registrado no quiere recibir la constancia, porque como después sabe que todo el planteo viene por la deficiente registración, porque en vez de trabajar, estaba registrado 4 y trabajaba 8 y ahí figuran las 4, no lo recibe. Entonces al no recibirlo, es lo que dijo el doctor hoy, y después viene todo este tema del reclamo y demás. ¿Entienden? Perfecto, muy claro, profe. Sí, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno. Sí, perfecto. No, disculpe que yo volví a preguntar, pero por ahí se me cortaba y el tema de las astraintis diarias es lo que justo se me cortó. No, está bien. De las 30 depende de la empresa, chicos. No es lo mismo aplicarle una 30 a una panadería, a un taller mecánico que aplicarle a un banco. O aplicárselo a una empresa, a un Monsanto, no sé. Eso va también a depender digamos, la cuestión económica, ¿no? Exacto. Ahí también tenemos que ser razonables y prudentes a la hora de valorar y aplicar unas 30, ¿no? No es lo mismo una panadería, una roticería, chicos, un bar en este momento que estamos viviendo, a una empresa de cerealera, qué sé yo, no sé, se me ocurre, un banco, una compañía de seguro. Pero bueno, espero haber sido un poquito clara, haber explicado, me quedaron 20.000 cosas por decir, porque ustedes lo van a ver en el libro, en el manual de Grisolía, eran muchas hojas, era mucho el material que había, traté de comprimirlo lo que más pude y ser lo más clara y didáctica posible. Así que bueno, espero haber cumplido por lo menos y haber sido útil en algo. Muy clara, muchísimas gracias a ambos. Bueno, gracias. Sí, por supuesto que sí, gracias, doctora. Buena semana y buen fin de semana a todos. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias. El lunes.